Buenos días, bienvenidos una vez más a la clase de anatomía y el día de hoy vamos a entrar a un nuevo capítulo que viene a ser el aparato respiratorio, ¿ya? A ver, primero les voy a explicar una introducción de manera general en donde les voy a explicar todo acerca del aparato respiratorio, así que estén muy atentas a la introducción porque después ya se les va a hacer más fácil cuando veamos cada componente, ¿de acuerdo? Entonces, el aparato respiratorio viene a ser un conjunto de órganos, ¿no? Que va a tener como función, tiene varias funciones, pero una función principal, ¿no? La función que destaca viene a ser el intercambio de gases. Y este intercambio de gases, ¿no? Es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, a lo cual se le llama hematosis, y va a tener lugar a nivel de los pulmones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles vienen a ser esos componentes del aparato respiratorio? Vamos a iniciar desde arriba o desde las vías respiratorias altas y vamos a irnos hasta la última porción que vendría a conformar el aparato respiratorio. Entonces, comenzamos arriba con las vías nasales o cavidades nasales, ¿no? Las cuales tenemos dos fosas nasales que están divididas por el tabique nasal, ¿de acuerdo? Estas vías nasales se comunican con otro órgano que viene a ser la faringe a través de un agujero llamado las coanas, ¿de acuerdo? Vías nasales se comunican con la faringe a través de las coanas. Después bajamos a la faringe. La faringe viene a ser un órgano mixto. ¿Por qué digo que es un órgano mixto? Porque está comunicado tanto con el aparato respiratorio, pero también con el sistema digestivo, ¿de acuerdo? Entonces, con el sistema digestivo se comunica a través de otro agujero que viene a ser el istmo de las fauces, ¿no? Que está comunicándose con la cavidad bucal, ¿de acuerdo? Ahora, la faringe hacia abajo se comunica con dos aperturas, que viene a ser la laringe y por atrás con el esófago. Acuérdense que el sistema digestivo se encuentra por detrás del aparato respiratorio. Por lo tanto, la faringe se comunica por adelante con la laringe y por atrás se comunica con el esófago, ¿de acuerdo? Entonces, en caso pues que uno ingiera comida, la faringe va a tratar, ¿no? Con sus movimientos peristálticos de que esa comida se vaya con dirección hacia atrás, hacia el esófago, pero en caso que ingrese pues aire a través de las vías nasales y la faringe lo recibe, tratará de que ese aire netamente pase por donde, por la laringe, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, después de la faringe, bajamos a la laringe. La laringe ya viene a ser un órgano propio del aparato respiratorio y se caracteriza por ser un órgano músculo cartilaginoso. Si digo músculo cartilaginoso, la laringe quiere decir que está formado por músculo y por cartílagos, ¿ya? Exactamente, la laringe está conformada por 9 cartílagos, de los cuales 3 son pares y 3 son impares. 3 por 2, 6 y 3 impares, más 3, 9, ¿de acuerdo? Aparte que la laringe es considerado como el órgano fonador. ¿Por qué el órgano fonador? Porque se va a encargar de producir la voz, ¿no? Producir las vibraciones, porque ahí se encuentran las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Después pasamos a otro órgano cartilaginoso que viene a ser la tráquea. La tráquea, ¿por qué lo diferencio de la laringe? Si ambos son cartílagos, porque la tráquea está conformado por cartílagos en forma de anillos, cartílagos en forma de C. Está conformado de un promedio de 18 cartílagos, va en un rango de 15 a 20 cartílagos en forma de C o también como anillo incompleto, ¿de acuerdo? El último cartílago de la tráquea es denominada el cartílago carina, y este cartílago carina se va a bifurcar, dando origen a bronquios. Ahora, los bronquios se subdividen, tenemos varios tipos de bronquios. Tenemos a los bronquios primarios que salen del cartílago carina. Estos bronquios primarios van a ser los bronquios extrapulmonares porque están fuera del pulmón y son los que ingresan al pulmón a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ingresan al pulmón, estos bronquios primarios se vuelven a subdividir en bronquios secundarios, ¿de acuerdo? Ahora, estos bronquios secundarios ya están netamente dentro del pulmón, como pueden observar, ¿no? Bronquios secundarios. Esto vendría a ser un bronquio primario, que se subdivide en bronquios secundarios, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes pueden ver, en los pulmones tenemos dos pulmones, ¿cierto? Pulmón derecho y pulmón izquierdo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Uno va a ser en el tamaño, en el peso y también van a ser en la cantidad de lóbulos. Tenemos que el pulmón derecho va a ser más grande que el pulmón izquierdo, porque el pulmón derecho está formado por dos
por tres lóbulos, perdón, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, divididos por cisuras. Lóbulo superior se divide del lóbulo medio a través de una cisura horizontal, y lóbulo medio con lóbulo inferior se dividen a través de la cisura oblicua. En cambio, en el pulmón izquierdo tenemos solamente dos lóbulos, ¿ya? Lóbulo superior y lóbulo inferior, ¿de acuerdo? Miss, aquí hay otro lóbulo, no, está cortado la imagen, ¿ya? Y son divididos a través de la cisura oblicua, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el pulmón se divide ¿en qué? Se divide en lóbulos, ¿de acuerdo? Y ahora, cada lóbulo del pulmón se vuelve a subdividir, llamados segmentos, ¿ya? En caso del pulmón derecho, cada lóbulo se va a dividir en 10 segmentos, ¿de acuerdo? Se divide en 10 segmentos. En caso de los lóbulos del pulmón izquierdo, cada lóbulo se divide en 8 segmentos. ¿Por qué les explico esto? Porque quiero hablarles de los bronquios. Entonces, les dije que el bronquio primario es el que ingresa a los pulmones. Y una vez que esté dentro de los pulmones, el bronquio primario inmediatamente se vuelve a subdividir en bronquios secundarios. Estos bronquios secundarios también son llamados bronquios lobares. ¿Por qué les digo bronquios lobares? Porque me van a entrar en cada lóbulo. Por lo tanto, yo les pregunto, si me están siguiendo, si los bronquios secundarios me van a ingresar en cada lóbulo, ¿cuántos bronquios secundarios va a haber en el pulmón derecho? 10. ¿Me están siguiendo? A ver, estoy diciendo que los bronquios secundarios son llamados también bronquios lobares porque me entran en cada lóbulo del pulmón. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Por lo tanto, el bronquio secundario, que son bronquios lobares, van a ser 3 bronquios lobares porque se dirigen a cada lóbulo. Ya tenemos entonces 3 bronquios secundarios en el pulmón derecho y 2 bronquios secundarios en el pulmón izquierdo, también llamados bronquios lobares. Ahora, una vez que ingresen a cada lóbulo, estos bronquios secundarios se vuelven a subdividir en bronquios terciarios, que me van a ingresar a cada segmento del lóbulo del pulmón. ¿Cuántos segmentos? Está dividido cada lóbulo del pulmón en 10, por lo tanto, en caso de los bronquios terciarios, pues también se subdividirá en 10, ¿de acuerdo? Entonces, en 10, y en caso del izquierdo, en 8, ¿de acuerdo? A ver, si se están variando, no importa, después lo van a entender. Entonces tenemos bronquios primarios que ingresan a cada pulmón, bronquio primario derecho y bronquio primario izquierdo. Los bronquios primarios se subdividen y se originan los bronquios secundarios que me van a ingresar a cada lóbulo del pulmón, ¿no? Tendremos entonces 3 en el derecho y 2 en el izquierdo. Y estos bronquios secundarios se vuelven a subdividir en bronquios terciarios, ¿de acuerdo? Llamados también bronquios segmentarios, porque me van a ingresar a cada segmento que están conformando cada lóbulo del pulmón. Por lo tanto, tenemos en la derecha 10 y en la izquierda tenemos 8, ¿de acuerdo? Listo. Hasta ahí tenemos bronquios. Estos bronquios, chicos, también vienen a ser órganos formados por cartílagos, ¿de acuerdo? También son órganos cartilaginosos. Ahora, estos bronquios terminales, estos bronquios terciarios, llamados también bronquios segmentarios, se van a subclasificar y se dividen ahora en bronquiolos. Bronquiolos no es igual a bronquios. Bronquiolos vienen a ser, digamos, bronquios con menos calibre, con menos diámetro, ¿de acuerdo? Y se están haciendo cada vez más finos estos bronquios, ¿no? Ahora son bronquiolos. Y estos bronquiolos dan origen a bronquiolos terminales, después a bronquiolos respiratorios, después a conductos alveolares, finalmente para llegar en un saco alveolar. Un saco alveolar, miren, vendría a ser la parte final de todo el aparato respiratorio, un saco alveolar. Y si nosotros hacemos un zoom, ¿qué vamos a ver? Que un saco alveolar está conformado por alveolos, ¿de acuerdo? Por alveolos. Cada saquito que ven viene a ser un alveolo. ¿Y para qué son importantes los alveolos? Porque ahí exactamente se va a dar la hematosis, el intercambio de oxígeno por CO2. Ahora, a los alveolos le están rodeando vasos sanguíneos, en realidad son capilares, ¿de acuerdo? Tienen que saber que en el cuerpo a los vasos sanguíneos los clasificamos en 3, en arterias, en venas y en capilares, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros encontramos aquí al lado del alveolo viene a ser un capilar. ¿Por qué se caracteriza un capilar? Porque es intercambio de sustancias, ¿de acuerdo? Hace intercambio de sustancias, un capilar. Entonces, por aquí tendremos un capilar arterioso y por aquí un capilar venoso, ¿de acuerdo?
voy a poner de color celeste también, un capilar arterioso y un capilar venoso, se juntan, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el alveolo. ¿Qué cosa estamos haciendo ingresar? Acuérdate que estamos inspirando oxígeno, ¿de acuerdo? Y este oxígeno va a pasar al alveolo. Ahora, el alveolo se encuentra con los vasos sanguíneos, con capilares, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí, por este capilar arterioso, está viniendo dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Dióxido de carbono. Por lo tanto, miren acá, por lo tanto, el alveolo le da ¿qué cosa? Le da el oxígeno a un capilar venoso, este es capilar venoso y este es capilar arterioso, ¿de acuerdo? Ahora ustedes estarán diciendo, ¿no? Miss, yo me acuerdo que un capilar, una arteria, ¿no? Un capilar arterioso está derivando de una arteria, ¿cierto? Por aquí pues estará la arteria, ¿no? Un capilar arterioso, mi CO2, y aquí un capilar venoso, oxígeno, ¿no es al revés? Espérate un momentito, ¿ya? En caso del pulmón es al revés, ahorita lo vas a entender. Entonces, este oxígeno, chicos, ha ingresado en el alveolo. El alveolo, ¿qué cosa le da al vaso sanguíneo? Al capilar, en este caso, le va a dar oxígeno. ¿Y qué cosa le da el capilar arterioso al alveolo? Le va a dar el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono nosotros lo eliminamos a través del proceso de la expiración, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, aquí se está dando el proceso de ¿qué? De la hematosis, que es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y este oxígeno, chicos, este capilar venoso, después pues tendrá que salir del pulmón, ¿de acuerdo? Sale del pulmón, a lo cual se le llama venas pulmonares, ¿de acuerdo? Entonces, esto se va a convertir en vena, ¿no? Un capilar venoso se convertirá próximamente en vena. ¿Para dirigirse a dónde, Miss? Para dirigirse al corazón, ¿de acuerdo? El corazón. El corazón viene a ser un órgano hueco, musculoso, que está formado por 4 cavidades. Tenemos 2 aurículas y tenemos 2 ventrículos abajo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la parte izquierda y aquí tenemos la parte derecha. Por lo tanto, miren chicos, ya se ha dado el proceso de la hematosis. Por lo tanto, esta vena pulmonar sale del pulmón. ¿Para llegar a dónde? Para llegar al corazón. ¿A qué cavidad del corazón? A la aurícula izquierda, ¿de acuerdo? A la aurícula izquierda van a llegar las venas pulmonares. ¿Y es sangre con oxígeno o con dióxido de carbono? Con oxígeno, acuérdate, ya se ha dado el proceso de la hematosis. Es una sangre limpia, por lo tanto está llegando sangre oxigenada. De las aurículas, esta sangre oxigenada cae a los ventrículos y tenemos aquí el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Del ventrículo izquierdo, mis, ¿qué se va a originar? Se va a originar una arteria grande llamada la arteria aorta, sale de la izquierda, ¿de acuerdo? Tenemos entonces a la arteria aorta. Arteria, mis, las arterias se caracterizan porque están llevando sangre con oxígeno, sangre oxigenada, sangre limpia, ¿de acuerdo? Pero mis, aquí usted me ha dicho que hay es vena y la vena está llevando oxígeno también. ¿Cuál es la diferencia? Ajá, las únicas venas que me llevan sangre oxigenada, sangre limpia, vienen a ser las venas pulmonares que salen del pulmón y que me van a llegar a la aurícula izquierda. Las otras venas en el cuerpo se caracterizan por llevar dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, esta sangre oxigenada pues ha pasado a los ventrículos y ahora va a salir a través de una arteria grande denominada aorta. La aorta se encarga, es una arteria que cada vez se va a ir bifurcando. La aorta se encarga de llevar esta sangre limpia a cada célula del cuerpo, desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. ¿Para qué? Para que la célula respire, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues distribuirá esta sangre limpia a todas las células de tu cuerpo. Por lo tanto, aquí le vamos a poner a las células, ¿ya? No te vayas a perder, sígueme. Por aquí están las células, ¿de acuerdo? Entonces, esta sangre oxigenada va a ser, ¿qué cosa? Va a llegar justo a un capilar, ¿no? Un capilar, ¿por qué? Porque va a ser intercambio de sustancia, ¿de acuerdo? Aquí ya se forma un capilar, y un capilar tiene agujeros, tiene fenestras, ¿para qué? Para que salga alguna sustancia. ¿De acuerdo? ¿Qué va a salir, mis, de aquí? Va a salir el oxígeno, ¿no? El vaso sanguíneo, el capilar, le proporcionará el oxígeno. ¿Para qué? Para que la célula lleve a cabo su respiración celular, acuérdate. Pero la célula solo se alimenta, solo necesita del oxígeno, no. También necesita de glucosa, de carbohidratos, ¿cierto? Por lo tanto, pues el vaso sanguíneo también le dará glucosa. ¿Para qué? Para que la célula lleve a cabo el proceso de la respiración celular, ¿no? Y en respuesta a eso, la célula, ¿qué cosa le da? ¿Qué le entrega? A mí, la célula en respuesta a eso, pues le va a entregar el dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Muy bien. Y este dióxido de carbono va a pasar a un capilar venoso. Este es capilar arterial. Pasa a un capilar venoso, a lo cual acá tenemos sangre
sucia, ¿no? Sangre desoxigenada, sangre con CO2. Miss, pero también le está dando el agua, porque el agua es un producto de desecho, ¿de quién? De la respiración celular. Ya, está bien, pero no vamos a hablar de agua en este caso. Nos importa ahorita el dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Este CO2 ahora que ha pasado a un capilar venoso, próximamente este capilar venoso se va a transformar en una vena. Esta vena, ¿a dónde va a llegar? Al corazón de nuevo, ¿de acuerdo? Llega al corazón. ¿A qué parte del corazón? Aurículo, ventrículo, todos van a llegar a las aurículas primero. Por lo tanto, tenemos aquí a la vena, pues que me llega a las aurículas derechas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se llama esta vena? Se llama la vena cava. Tenemos dos venas cavas, vena cava superior y vena cava inferior. La vena cava superior, que me trae productos de desecho del cerebro, ¿no? De la cabeza, en otras palabras, y la vena cava inferior, que me trae los productos de desecho de los miembros inferiores y del tronco. Miembros superiores, del tronco y de los miembros inferiores, ¿de acuerdo? Entonces son las venas cavas que me están trayendo sangre con dióxido de carbono. Acuérdense, están trayendo los productos de desecho. Ahora, esta sangre, ¿a dónde va a pasar? Pasa al ventrículo derecho, ¿ya? Sangre con dióxido de carbono. Y ahora pregunto, del ventrículo derecho, ¿qué arteria nace? ¿Qué arteria nace? Nace la arteria pulmonar, arteria pulmonar. Acuérdense que de los pulmones nacen arterias, salen las arterias. La arteria aorta, que me lleva sangre con oxígeno, y la arteria pulmonar, que me lleva sangre con dióxido de carbono. ¿A dónde me va a llevar? A los pulmones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la arteria pulmonar se subdivide en arteria pulmonar pues izquierda y en arteria pulmonar derecha, porque tenemos dos pulmones, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que están llevando sangre con dióxido de carbono, sangre sucia. ¿Para qué? Para que le den pues a los alvéolos y podamos expulsarlo a través de la expiración, ¿correcto? Entonces, miren, sigan la secuencia. Esta arteria pulmonar ingresa a los pulmones, ¿de acuerdo? Ingresa a los pulmones y cada vez se sigue haciendo más chiquito hasta encontrar un alvéolo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, miren, por aquí le voy a poner, le voy a jalar, ajá, por aquí se conecta y se convierte en un cabo arterioso, o sea, capilar arterioso. Es arteria, pero me está trayendo dióxido de carbono. Por lo tanto, la única arteria en el cuerpo que me transporta sangre con dióxido de carbono viene a ser la arteria pulmonar. Las demás arterias en el cuerpo me transportan sangre limpia, sangre oxigenada, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que relacionar. Arteria viene a ser sangre limpia y vena siempre viene a ser sangre, ¿qué cosa? Sangre desoxigenada, sangre sucia, mejor dicho. ¿Ya? Por eso se caracterizan las venas y por eso se caracterizan las arterias. Pero la única arteria que me transporta sangre sucia es la arteria pulmonar. Y la única vena que me trae sangre limpia son las venas pulmonares que nacen del pulmón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Miss, ahora ha llegado, mira, esta arteria pulmonar que ha ingresado a los pulmones, ha llegado a encontrarse hasta un alvéolo. Ahora se llama ya capilar arterioso, porque ya es un capilar, ¿no? Derivado de una arteria. Está trayendo sangre con dióxido de carbono, y esta sangre con dióxido de carbono le entrega al alvéolo, y uno pues lo elimina a través del proceso de la expiración. Pero estamos inspirando a la vez, y otra vez este alvéolo le dará, ¿qué cosa? Oxígeno, ¿no? Y otra vez la sangre pues se limpiará. ¿Y a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir, chicos? Mira, es una vena, esta vena sale del pulmón, venas pulmonares. ¿A dónde llegan? A ver, ¿me están siguiendo? ¿A dónde va a llegar estas venas pulmonares? Se van al corazón. ¿A qué parte del corazón? A la aurícula izquierda. Después baja, ventrículo izquierdo, y otra vez irá por la aorta para pues llevar esta sangre limpia a todas las células de mi cuerpo. Y cada vez que va llevando el oxígeno, también la célula le va dando su producto de desecho, que viene a ser el dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y ahí otra vez se forma una vena que otra vez se dirigirá ¿a dónde? A la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha pasa a ventrículo derecho, y del ventrículo derecho, acuérdense que nace la arteria pulmonar con sangre sucia, y se irá a los pulmones. ¿Para qué? Para que se limpie, ¿de acuerdo? Entonces, ¿han entendido esta partecita? ¿Han entendido? ¿Chicos? Sí. Perfecto. Ahora, Miss, esto que está ocurriendo a nivel del alvéolo, a nivel de los pulmones, ¿cómo se llama? Se llama hematosis, que es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Ahí tenemos la primera función del aparato respiratorio, y el cual es la más llamativa, ¿de acuerdo? La más llamativa, pero no es la más importante. Todas las funciones del aparato respiratorio son importantes. Otra cosa que la hematosis, pues es la función que nosotros conocemos, ¿no? Con más claridad. Ahora, ¿cuál es la siguiente función del aparato respiratorio? El aparato respiratorio me regula el pH sanguíneo. La sangre, chicos, tiene un pH, la cual viene a ser de 7,5
7.35 a 7.45, ¿de acuerdo? No es ni tan ácido, no es ni tan alcalino. Si este pH sube, se vuelve alcalino, acuérdense, y la cantidad de hidrogeniones disminuye. Si este pH disminuye, la sangre se vuelve más ácida y aumenta la cantidad de hidrogeniones. Acuérdense, el pH va en una escala de 0 a 14. Cuanto más te acercas a 14, es alcalino. Cuanto más te acercas a 0, viene a ser ácido. Por ejemplo, el pH del estómago es 3.5. Ácido, porque está acercándose a 0, ¿de acuerdo? En cambio, el pH de la sangre es 7.35 a 7.45. Ni tan ácido, pues ni tan alcalino, ¿de acuerdo? Este pH debe ser mantenido a nivel sanguíneo. Ahora, ¿por qué nos dice que el aparato respiratorio regula el pH sanguíneo? Porque, se habrán dado cuenta ustedes, cuando la célula le entrega su producto de desecho al vaso sanguíneo, CO2, este CO2, chicos, actúa como una molécula ácida para la sangre. Si hay más dióxido de carbono a nivel del vaso sanguíneo, la sangre se vuelve ácida, y este ácido es tóxico para las células, dañaría células. Por lo tanto, no podemos quedarnos con el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono tiene que ser eliminado. ¿Y quién lo elimina? El aparato respiratorio. Porque acuérdense que este dióxido de carbono va a irse, ¿no?, a través de la arteria pulmonar, pues irán a los pulmones para que se limpie la sangre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, función del aparato respiratorio es regularme el pH sanguíneo a través, ¿no?, de la eliminación del dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Tercera función, nos dice que el aparato respiratorio filtra el aire inhalado. Ahora, el aire que uno inspira es un aire, pues, que está formado por gases, ¿de acuerdo? Está formado principalmente por nitrógeno, que viene a ser la partícula o viene a ser el átomo. El nitrógeno viene a ser el elemento gaseoso en abundancia a nivel de la Tierra, del planeta Tierra, ¿correcto? El nitrógeno. Después, ¿qué le sigue? Oxígeno estará, ¿no? ¿Qué más tiene, Miss, el aire? Tiene monóxido de carbono, tiene dióxido de carbono, tiene metano, tiene partículas de polvo, contiene microorganismos, ¿no? Microorganismos, virus, bacterias que están en el aire, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tú crees que las vías nasales, que las fosas nasales, pues van a tratar, no sé, de hacer solamente ingresar oxígeno? No, ¿cierto? Va a ingresar todo, chicos. Por lo tanto, cuando ingresa todo este aire contaminado, digamos así, no tiene que llegar un aire contaminado al vaso sanguíneo. Acuérdate que le va a dar al vaso sanguíneo, al capilar, y nosotros no podemos permitir, el aparato respiratorio no permite que ingresen partículas de polvo, no permite que ingrese monóxido de carbono, dióxido de carbono. Entonces, lo que hace es, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es filtrar el aire, pasa por una filtración. ¿Y quiénes van a servir como filtración, Miss? Las fosas nasales, va a servir como filtrado la faringe. En cada órgano que va pasando el aire, va a estar siendo filtrado, van a quedarse atrapados partículas de polvo, ¿de acuerdo? Porque tenemos cilios, en las vías nasales tenemos cilios, pues que están barriendo esas partículas de polvo, igual en la faringe, en la laringe y en la tráquea. Y si por ahí A o B pasa una partícula de polvo, microorganismos a nivel del alveolo, en el alveolo también tenemos defensa, macrófagos que se van a comer el polvo. Son llamadas las células de polvo, pues que fagocitan esas partículas diminutas de polvo que han llegado hasta los alveolos. Por lo tanto, netamente, ¿qué cosa nada más queremos? Oxígeno, ¿de acuerdo? Es por eso que nos dice que el aparato respiratorio filtra el aire, porque un aire contaminado no es el aire que va a ingresar a tu vaso sanguíneo, tiene que ser un aire limpio, ¿de acuerdo? Filtra el aire inhalado, por lo tanto. Otra función, produce sonidos, la producción de sonidos. ¿Quién es el órgano fonador? Acuérdate que es la laringe, ahí se encuentran las cuerdas vocales. Por lo tanto, estas cuerdas vocales pues van a hacer vibración, van a crear un sonido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como la laringe es un componente del aparato respiratorio, también pues está participando en la producción de los sonidos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos 4 funciones que vendría a cumplir el aparato respiratorio. ¿Hasta ahí han entendido? ¿Chicas? Ok, listo, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, ya les expliqué los componentes del aparato respiratorio, desde las fosas nasales hasta llegar al alveolo, ¿de acuerdo? Que está dentro del pulmón. Ahora, a estos componentes del aparato respiratorio lo podemos clasificar siguiendo 2 criterios, ¿de acuerdo? Podemos seguir el criterio de función o bien un criterio estructural. A ver, si nosotros seguimos el criterio de función, vamos a dividir a todos los componentes del aparato respiratorio en 2. En aquella porción que se encarga netamente de conducir el aire y en aquella porción que se encarga de hacer la respiración, o sea, el proceso de la hematosis, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la porción de conducción, o llamémosla también vía respiratoria. Es una vía respiratoria. Vía respiratoria es una vía por donde va a ingresar, por donde se va a transportar el oxígeno
oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Quiénes vienen a ser la porción conductoria o vía respiratoria? Vía respiratoria, no estoy diciendo porción respiratoria, vía respiratoria o porción de conducción. ¿Quiénes vienen a ser? Tenemos a las fosas nasales, tenemos a la faringe, laringe, tráquea, bronquios, ¿de acuerdo? Bronquios, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios. Los bronquios terciarios dan origen a los bronquiolos, ¿de acuerdo? Hasta aquí viene a ser porción de conducción. Ahora, la porción respiratoria van a ser netamente órganos puesto que estén en los pulmones. Yo ya sé que desde los bronquios secundarios ya están en los pulmones, pero también sigue siendo una vía respiratoria. Entonces, ¿quiénes qué partes del pulmón exactamente forman la porción respiratoria? A través de los bronquiolos terminales. ¿Por qué digo bronquiolos terminales, chicos? Porque mi pulmón, acuérdense que el pulmón se divide en lóbulos, el lóbulo en segmentos, y los segmentos, cada segmento del pulmón está conformado por lobulillos respiratorios, y un lobulillo respiratorio se caracteriza porque ahí me va a ingresar ya un bronquiolo terminal, próximamente bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, hasta llegar a un saco alveolar que está formado por alveolos, ¿de acuerdo? Esto vendría a ser ya la porción respiratoria, pues, que se va a encargar de llevar a cabo la hematosis, ¿de acuerdo? Cuando ustedes les pregunten quién viene a ser la unidad funcional y estructural del aparato respiratorio o del pulmón, viene a ser un lobulillo pulmonar. El lobulillo pulmonar, ¿qué cosa tiene? Tiene el ingreso ya de un bronquiolo terminal. Después sigue ramificando y formará bronquiolos respiratorios. El bronquiolo respiratorio sigue ramificando y va a formar conductos alveolares para finalmente culminar en un saco alveolar que está conformado por alveolos, y ahí se va a dar el proceso de la hematosis, porque por aquí habrá un vaso sanguíneo, un capilar, ¿de acuerdo? Eso es de acuerdo a la función, pero también lo podemos clasificar de acuerdo a la estructura, en vías respiratorias altas y en vías respiratorias bajas. Vías respiratorias altas, ¿quiénes son? Nariz y faringe, hasta aquí termina vías respiratorias altas. De laringe hasta todo el contenido de los pulmones vienen a ser vías respiratorias bajas. Por lo tanto, a los componentes del aparato respiratorio lo podemos clasificar siguiendo dos criterios, bien por su función o bien por su estructura. Por su función, en dos, en porción de conducción o vía respiratoria, y en porción respiratoria, que se encarga netamente de hacer la hematosis. Según función y según estructura, en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. ¿De acuerdo? Listo, pasamos. Ahora vamos a ver las fases de la respiración. El proceso de respiración tiene 3 fases en el cuerpo. Hablamos de ventilación pulmonar, de respiración externa y de respiración interna, ¿de acuerdo? ¿Qué viene a ser la ventilación pulmonar? Ventilación pulmonar, chicos, es hacer ingresar aire a los pulmones, hacer ingresar aire a los pulmones, y también viene a ser la salida del aire, pues que es como producto de desecho el dióxido de carbono. Por lo tanto, ventilación pulmonar viene a ser la suma de inspiración y expiración. Ahora, chicos, el proceso de la inspiración no es un proceso muy fácil, como decirlo así. Para nosotros poder hacer ingresar el aire que se encuentra en el medio ambiente, el aire que se encuentra en la atmósfera, viene a ser dado por un cambio, por una diferencia de presiones, mejor dicho. El aire, chicos, la atmósfera tiene una cierta presión. ¿Qué es presión? Una fuerza que están ejerciendo los gases que me conforman el aire, ¿de acuerdo? Esta presión en el aire, ¿cuánto es, Miss? Es 760, ¿de acuerdo? 760 milímetros de mercurio. Eso viene a ser la presión atmosférica, la presión del aire, ¿de acuerdo? Ahora, el medio interno, el aparato respiratorio también tiene una presión. ¿Y cuánto es la presión? Es de 758 milímetros de mercurio. Por lo tanto, para que el aire ingrese de lo exterior a lo interno, se necesita la diferencia de 2 milímetros de mercurio, es de 760 a 758, ¿de acuerdo? Ingresa de una zona de mayor concentración a menor concentración, de esa manera recién va a poder ingresar, ¿de acuerdo? Ahora, 758, la diferencia son 2 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Ingresa por diferencia de presiones, listo. Ahora, cuando tiene que salir, la expiración, cuando se da la expiración, el medio interno tiene que ser mayor la presión al medio externo. ¿Cuánto va a ser, del medio interno? Va a ser 762, ¿de acuerdo? 762, porque está cargado, ¿no?, de dióxido de carbono. El dióxido de carbono está aumentando la presión a nivel interno. Por lo tanto, la presión viene a ser 762 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto va a ser?
La presión de la atmósfera, igual, la presión de la atmósfera no va a variar, sigue siendo 760, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para que salga, de acá tiene que ser mayor la presión, ¿no?, del medio interno para que pueda salir, pues, el aire hacia la atmósfera, hacia el medio ambiente. ¿Cuánto viene a ser la diferencia? Acuérdate que en la expiración el medio interno tiene 762 y el ambiente 760, por lo tanto la diferencia siguen siendo 2 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el proceso de la inspiración y la expiración se da por una diferencia de presiones. ¿Cuál viene a ser esa diferencia? 2 milímetros de mercurio. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Chicas? Yameli, Angie, ¿están entendiendo o se están perdiendo? Ya, listo. ¿Ya? Entonces, el proceso de la inspiración como de la expiración, chicos, se da por una diferencia de presiones, ¿de acuerdo? Acuérdense siempre que es 760 milímetros de mercurio la presión de la atmósfera, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué viene a ser, Miss, la respiración externa? Respiración externa, Miss, cuando yo respiro, no. La respiración externa, chicos, viene a ser la hematosis, en otras palabras. La respiración externa te dice que es el intercambio de gases entre el alveolo y la sangre. Ah, el alveolo y la sangre. Ah, por lo tanto, se está cumpliendo ahí la hematosis, ¿cierto? Por lo tanto, respiración externa se da a nivel de ¿dónde? A nivel del alveolo y a nivel del capilar, ¿de acuerdo? Alveolo, nivel del alveolo y nivel del capilar. Por lo tanto, la respiración externa se está llevando a cabo en la membrana alveolo capilar. Membrana alveolo capilar, en donde está ocurriendo el proceso de la hematosis, ¿de acuerdo? Eso viene a ser respiración externa, ¿ya? Pero respiración interna, ¿qué viene a ser? Acuérdate que el oxígeno que se le ha dado a la sangre, este oxígeno, tiene que cumplir su función. ¿Y su función qué cosa es? Su función es de ir a las células del cuerpo, porque la que necesita respirar en realidad vienen a ser las células del cuerpo. Ellas necesitan el oxígeno. Con ese propósito uno trata de inspirar, uno trata de hacer ingresar oxígeno. Por lo tanto, ese oxígeno pues que va a ir a cada célula del cuerpo, el vaso sanguíneo le va a entregar el oxígeno a cada célula del cuerpo, eso viene a ser respiración interna, ¿de acuerdo? Cuando respira la célula, cuando respira cada célula de tu cuerpo. Por lo tanto, ¿dónde se lleva a cabo la respiración interna? Es el intercambio de gases entre la sangre de los capilares de cada órgano del cuerpo. Se va a dar en cada célula, ¿de acuerdo? Entonces, ventilación pulmonar, suma de inspiración más expiración. Respiración externa viene a ser dado a nivel de los alvéolos con el capilar, la hematosis. Y la respiración interna es cuando tus células de tu cuerpo, cada una pues va a recibir el oxígeno para que lleve a cabo la respiración celular. ¿De acuerdo? No vayan a pensar que respiración externa viene a ser cuando tú recién haces ingresar oxígeno del medio ambiente, ¿eh? No es así. Respiración externa es llevado a cabo a nivel del alvéolo con el capilar, aquí dándose la hematosis. En cambio, respiración interna ya viene a ser la respiración de la célula. ¿De acuerdo? Eso vienen a ser las fases de la respiración, hasta que el oxígeno llegue pues a la célula, ¿no? A la célula de cada órgano del cuerpo. Listo. Ahora, una vez terminando con la introducción, vamos a ver cada componente del aparato respiratorio. ¿Cuál viene a ser el primer componente de las vías respiratorias o porción de conducción, porción conductoria, porque solamente me conducen el aire, ¿de acuerdo? Empezamos con la cavidad nasal, ¿no? Con la nariz, mejor dicho. La cavidad nasal, pues vienen a ser cavidades que están ubicadas en la parte media de tu cara, ¿cierto? Están debajo del cráneo y encima de la boca. Ubícate, ¿ya? Ubícate cuando estoy leyendo. Estas fosas nasales están divididas por el tabique nasal, por lo tanto tenemos fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda, ¿de acuerdo? Fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda divididos por el tabique nasal. Les pregunto, ¿quiénes me conforman el tabique nasal? Acuérdate, hacia arriba está el etmoides, ¿no? Y abajo, Miss, está el vómer, acuérdate, el vómer y después el cartílago, ¿de acuerdo? Cartílago de Huschke se llama, ¿ya? Entonces, el tabique nasal me están conformando dos huesos y un cartílago. Etmoides, vómer, ¿y quién? Etmoides, vómer y el cartílago, ¿de acuerdo? Entonces voy a dibujar aquí el etmoides. El etmoides se caracteriza por tener una lámina cribosa. ¿En dónde está la lámina cribosa? Tiene agujeros, tiene cribas, ¿de acuerdo? Y está formado por una crista gallis y una lámina perpendicular. Estoy dibujando al etmoides, chicos, ¿ya? El etmoides, ¿ya? Lámina cribosa, la crista gallis, porque tiene forma de cresta, una lámina perpendicular. Y aquí, ¿quién se articula? Aquí se articula el vómer, ¿de acuerdo? Y el vómer, ¿con quién se va a articular? Con cartílago.
¿ya? Con cartílago. Esto estoy dibujando el tabique nasal. Por lo tanto, ¿esto qué es? Fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda, porque el tabique nasal me divide la cavidad nasal. Ahora, el etmoides está formado, uno, por su lámina cribosa, ¿ya? Lámina cribosa porque tiene cribas, tiene agujeritos. Esto es la crista galli y la lámina perpendicular. Y a los lados me forman las masas laterales, ¿de acuerdo? Masas laterales. Las masas laterales y las masas laterales del etmoides tienen cornetes. El cornete superior, el cornete medio, y abajo hay un cornete inferior, que no forma parte del etmoides, es otro hueso. Acuérdate, cornetes inferiores eran otros huesos. Ya, a ver, masas laterales, cornete superior, cornete medio y el cornete inferior que viene a ser otro hueso, ¿de acuerdo? Entonces, el etmoides, ¿por qué partecitas está formada? Tiene sus masas laterales con sus cornetes, tiene su lámina, su crista galli, perdón,